¿Qué tal? Nuevamente les saludo de corazón a corazón en esta mañana, nuestro jueves de estudio. Hoy vamos a aprender o vamos a preguntarnos mejor cómo escapar al horror de la tribulación. Les invito para que oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor, por estar aquí con nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender esto y a tener claridad para saber qué es lo que tenemos que hacer para poder escapar de ese horror que viene, Señor, como nunca se ha visto antes, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo y que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo 24:21. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, el Señor Jesús dice que el tiempo de la tribulación va a ser el tiempo más terrible en toda la historia de la humanidad. Todo lo que estamos pasando, todo lo que se ha pasado de erupción de volcanes, terremotos, pandemias y todo lo que vemos, va a quedar chiquito al lado de lo que va a pasar. Cuando nosotros pensamos, como les digo, en las plagas, en las guerras, en las hambrunas, en los genocidios, pues nos deja mucho que pensar, porque hemos visto cómo se ha puesto todo. Pero nos ponemos a pensar cuando Dios derrame su ira en un mundo que lo rechazó, ¿cómo irá a ser? Si nosotros ya sabemos esto que el Señor ha dicho que vendrá, la pregunta es, ¿qué hacer para no quedarnos para la tribulación? Pregunto porque el tiempo de la gracia, que es en el que estamos viviendo, pronto se acabará. Ya no habrá otra oportunidad. Hagan de cuenta que se abrió un paréntesis cuando Israel rechazó al Señor, pero se va a cerrar cuando venga el rapto. Y después de eso, olvídense de que se va a poder. Por eso les pregunto, porque el tiempo de gracia, que es en el que estamos viviendo, pronto se va a acabar. Ya no habrá otra oportunidad. Recuerden que la iglesia ha sido llamada, ha sido invitada, pero Israel ha sido escogido como el pueblo de Dios. Y así como ahorita el reloj profético, que es Israel, está detenido, esperando que la iglesia sea arrebatada para que Dios vuelva a trabajar con ellos, en la tribulación será exactamente lo mismo. La oportunidad para la iglesia se habrá terminado y ya no habrá más que pueda hacer. En la tribulación ya no habrá gentiles que se salven, porque su tiempo ya se terminó cuando el rapto. Quienes se queden esperando, pensando que van a ser salvos aunque les corten la cabeza, pues yo creo que estás equivocados. Porque si ahorita, que es más fácil y no tienen nada que hacer por sí mismos para ganar la salvación más que recibir a Cristo, creer en su evangelio, no lo hacen porque piensan o creen que cuando estén en esos momentos tan difíciles para la humanidad perdida lo van a lograr. Eso es solo una excusa para seguir viviendo como quieren. Y el llamado de Dios es para hoy. Hoy. Bueno, Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. El peligro de tener un corazón endurecido radica en que la persona no es capaz de comprender las verdades bíblicas. Y esto definitivamente es un verdadero peligro, porque si no creen en el Evangelio, jamás se salvarán. Y Dios sabía que habría hombres que no le creerían para convertirse de su maldad. Pero es muy triste que muchos seguirán sin creer porque no entenderán la gravedad de su situación espiritual. Y lo peor es que en su necio corazón, pues se van a perder. Es lamentable que aunque se predique el mensaje del Evangelio verdadero y con una sana doctrina, solo porque la persona que lo está enseñando no es un pastor, ni siquiera lo oyen, tampoco lo entienden, pero no comprenden porque su corazón está endurecido. Y por tanto el mensaje del Evangelio, que tiene poder de transformar la vida de quienes creen en él, no tiene ningún efecto. Pero un corazón endurecido solo lleva al desastre personal. Nosotros tenemos que cumplir lo que dice el Señor a sus discípulos.
Tenemos que compartir el evangelio. ¿Qué importa si eres pastor o no? El Señor no quiere un pastor preparado. El Señor prepara a las personas a las que Él quiere que compartan el evangelio. Él les da la palabra y Él les ayuda. Nosotros no vamos a estar. ¿Cuántos pastores de renombre, pastores ancianos ya que toda su vida han compartido la palabra y resulta que se están equivocando, enseñando cosas que nada que ver? Tenemos que ser sensibles. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso dice el texto. Lo cierto es que aquellos que endurecen sus corazones y no obedecen la palabra de Dios y persisten en sus pecados, terminan siendo destruidos por su misma necedad. ¿Por qué? Pues porque se están comportando como dice el Salmo 14:1 en su parte A, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así dicen las personas, no es cierto, no hay Dios, no te creo. Si Dios existiera, no pasara todo lo que está pasando. Pero no se dan cuenta que lo que pasa es porque lo han hecho a un lado. Isaías 6:10 dice, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo que dice el texto es que tener un corazón endurecido condena al infierno, porque jamás se va a arrepentir de sus pecados y menos se va a convertir en su maldad. Pero para aquellos que han decidido enarbolar la bandera del Evangelio de Cristo y que obedecen sus mandamientos, pues hay una promesa y esa promesa la encontramos en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, aquí es una profecía, pero al mismo tiempo es una promesa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí esa es la profecía. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa es la profecía. Y la promesa que viene dice, y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense nosotros estar siempre con el Señor. Qué promesa tan maravillosa. Pero pues vamos a cumplir con lo que el Señor dice, con el primer requisito, pues para poder estar allá con Él. La palabra arrebatamiento significa arrancado de un lugar. O sea, hagan de cuenta que andan jugando unos niños ahí y de repente llega la mamá, vente porque nos vamos a ir acá, y lo agarra y se lo lleva. Bueno, eso el niño no se lo esperaba. Pues así va a ser el arrebatamiento. Vamos a ser arrancados de este mundo cuando menos lo esperemos y va a ser de manera involuntaria, porque nosotros no nos vamos a dar cuenta. Bueno, este pasaje junto con otros son la base bíblica del rapto de la iglesia. Ahora, el tiempo exacto de cuándo sucederá, pues nadie lo puede determinar. El pasaje no lo dice tampoco, pero nos dan pistas. Romanos 11:25 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, se va a cerrar el paréntesis que se abrió cuando el Señor le dijo a Israel, detente porque voy a trabajar con los gentiles. Ahí se abrió. Pero cuando sea la plenitud de los gentiles, allí se va a cerrar el paréntesis. Y esto es lo que sí sabemos, que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, como también se le conoce, será cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, cuando ya esté hasta el tope, cuando ya se haya llenado, cuando ya todos los gentiles que son salvos van a estar allá. Recordemos que Dios prometió bendición para Israel, su pueblo escogido. Con ellos es con quien va a tratar en la tribulación y en la gran tribulación, con el propósito que se vuelvan a Él. ¿Sí? Bueno, y a quienes éramos gentiles, pero que ahora somos parte de la Iglesia Universal, esa sí es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, nos ha prometido vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, el tiempo de los gentiles sigue y terminará, como ya les dije, con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros nos vayamos, se cerró la puerta del arca. Así como se cerró la puerta del arca de Noé en el diluvio, así se va. Con el último que se suba de los, ¿cómo se llama? De la plenitud de los gentiles, cuando ya esté la plenitud, se va a cerrar la puerta y ahora sí, el que se quedó, se quedó.
Fíjense, hay dos grupos diferentes que forman parte de los últimos acontecimientos, de los últimos días. Esos son Israel y la iglesia. Sin embargo, mientras que en la tribulación serán tiempos de juicio para Israel, el rapto será salvar a su iglesia antes que la ira de Dios se derrame sobre la tierra en la tribulación y gran tribulación. Que ahí es donde Israel va a tener que jugar parte, va a ser ese el periodo para que Dios trabaje con él. Nosotros queremos ser salvos de la ira venidera. Bueno, pues entonces atendamos lo que nos está diciendo Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero todavía más. ¿Quieres ser salvo de la tribulación? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué hacer para no quedarnos para la gran tribulación o para la tribulación? Bueno, fíjense. Para quienes ya son cristianos y han recibido, porque han recibido, no que han, porque han recibido a Cristo en su corazón, dice Romanos 16, 17 al 18, dice, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, o sea, que hagan de cuenta que les hablan bonito, palabras dulces, así, engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues no seguir a predicadores que son mercaderes del evangelio, porque no creo que me dejen mentir. En los últimos tiempos, la iglesia ha tenido que cargar con un lastre que ha comenzado a relajarla. ¿O no es cierto que hombres y mujeres que se dicen ser pueblo de Dios están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje? Quienes les enseñan son hombres corruptos que han pervertido la gracia de Dios porque se comportan como lo que les dije arriba, como mercaderes del evangelio, solo porque tienen muchos seguidores, lo que por supuesto no es garantía que tengan sana doctrina. Segunda de Pedro 2, 1, y luego el versículo 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pablo aquí lo que está diciendo es que los falsos maestros que engañan a quien se dice ser pueblo de Dios niegan al Señor, aunque no necesariamente de boca, pero eso sí, lo niegan en lo que predican, en lo que enseñan. ¿Y por qué enseñan mal? Bueno, el versículo 3 nos dice, por avaricia, hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí quiero ser muy clara. Cuando se es fiel a Dios y se busca agradarlo a Él, pues entonces se debe obedecer a su consejo. Hay que compartir el evangelio diciendo toda la verdad, aunque sin duda algunas veces va a ofender. Pero bueno, dice Hechos 5:19, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer antes que a los hombres. Si alguien se ofende, porque estoy enseñando lo peligroso de cambiar la verdad de Dios por la mentira, y por decirles también que piensen lo que está en juego y dejen de escuchar a los pseudo-ungidos que muchas veces ni son salvos, yo no lo voy a sentir, porque yo simplemente estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es lo primero. Huir de lo aparente y centrarse en lo verdadero. Huir de la idolatría de esos lobos oportunistas que engañan a la iglesia dormida y que aparte de que está dormida ignora que la quieren separar de la verdad de Dios. Pero eso se tiene que hacer ahora, ya. ¿Qué más? Segundo, hay que seguir buscando a Dios. Eso es actuando, haciendo todo lo posible para encontrarlo. Quien lo busca ya tiene fe en Él. Y lo que está buscando es tener una comunión más profunda con Él. ¿Cuál es la manera más segura para aumentar la fe?
y ayudarnos a buscar a Dios? Pues leyendo regularmente la Escritura. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito principal de las Escrituras es guiar a las personas a Cristo y que se den cuenta que en Él está la promesa de vida eterna para quien en Él crea. Además, también se puede confiar en ellas porque son la palabra de Dios. Él es el autor divino. Claro que fue escrita por hombres, pero Dios estaba detrás de la palabra escrita. Segunda de Timoteo 3, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es cierto que usaron su propio vocabulario y su estilo de escritura, pero Dios los guió. Él fue quien eligió las palabras. Esos hombres escribieron, sí, pero movidos por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, lo primero que es no seguir a predicadores que son mercaderes del Evangelio. El segundo, seguir buscando a Dios. El tercero es orando. Primera los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Este versículo es muy corto, pero así también encierra una verdad tremenda que todos necesitamos saber y practicar. La base sólida que mantiene al cristiano es la oración. Y eso es simplemente hablar con Dios, es platicar, contarle, o sea, cómo va nuestra vida, decirle que lo amamos. Esas oraciones son lindas, pero por favor no las convirtamos en una ocasión para pedir y pedir y pedir, porque la oración no es eso. Sí, la Biblia dice que nosotros pidamos y que se nos va a dar, pero no hay que tomarlo tan en serio. A veces nomás queremos ser como el asadón para mí, para mí, para mí. A él también le gusta que le digamos que lo amamos, que confiamos en él. A veces también le gusta que nada más le demos gracias por lo que hace en nuestra vida, porque él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Y claro que le gusta que le pidamos, pero también le gusta que le agradezcamos. La oración que nos mantiene, fíjense, es aquella donde no existe interés humano o material, sino más bien la que se goza por estar en la presencia de Dios. Y la frase esa, orar sin cesar, no está hablando que pasemos todo el día orando. Se refiere que mantengamos un hábito diario de búsqueda de la presencia de Dios. Dios conoce nuestras necesidades y orar significa simplemente vivir el cristianismo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es ese? Pues manteniendo una verdadera comunión con Él por medio de la oración. Ahora, ¿cuál es el cuarto? Pues meditando en su palabra para mantenernos en Él. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí está hablando del varón perfecto. ¿Cómo es meditar en la palabra? Pues si nosotros queremos ser creyentes maduros y productivos, pues entonces debemos hacer de la meditación un hábito permanente de la Biblia. ¿Y qué significa eso? Pues que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios y reflexionemos sobre sus verdades. Nuestra mente siempre tiene que estar llena de la palabra de Dios para que guíe nuestras acciones. A veces está más llena de canciones, está más llena de otras cosas que de la palabra de Dios o de preocupaciones. Fíjense, el beneficio de meditar en la palabra es que nos ayuda a recordar sus mandamientos. Pero ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que hagamos el esfuerzo de obedecerlos. Esa es la protección que tenemos para no caer en el pecado, además de ser un medio para entender los caminos de Dios. Cuando nosotros meditamos constantemente en las Sagradas Escrituras, nuestro conocimiento del Señor y el amor que sentimos por Él van creciendo. Y cada vez nos volvemos más parecidos a Cristo. Ahora, otra forma de escapar del terror de la tribulación es siendo obedientes. Ese sería el quinto punto.
Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros necesitamos orar a Dios buscando tener una relación correcta con Él. Quien obedece a Dios está en grave peligro porque no está bajo la protección de Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Cuando nosotros nos desobedecemos y nos salimos de la protección de Dios, estamos en un grave peligro por la desobediencia. Por lo tanto, estamos fuera de su protección. Es como si es como cuando llueve, aprovechando que estos días ha estado lloviendo. Si nosotros salimos y traemos el paraguas cerrado, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a mojar porque estamos fuera de la protección que nos provee el paraguas. Pero ¿qué tal? Lo abrimos y nos metemos abajo de él porque estamos siguiendo una instrucción, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a cubrir y no nos vamos a mojar porque estamos bajo resguardo. Entonces, la obediencia es la clave para vivir bajo el amparo del Señor. Eso es lo que siempre ha buscado en su iglesia, que obedezcamos, que nos comportemos como cristianos verdaderos. Pero no solo mientras el estudio dura y terminando vamos a volver a ser los mismos. Nuestro Dios es misericordioso, eso ya lo sabemos, y Él sigue esperando. Pero el tiempo de gracia se acaba, la escalera para ir al cielo pronto se va a recoger. Otra manera de escapar es entregar a Dios nuestro corazón. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El ser humano no fue creado para vivir para Él mismo, ¿eh? Todos, absolutamente todos, fuimos diseñados por Dios. Y fuimos diseñados a su imagen y semejanza para complacerlo. Claro que esa imagen y esa semejanza pues se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Y a partir de allí todos traemos la imagen del hombre, por eso nacemos en pecado, que solo se regenera cuando recibimos a Cristo. Fíjense, alguien dijo una vez, en el corazón de cada persona hay un vacío en forma de Dios que jamás se podrá llenar con nada creado. Solo Dios puede llenar, solo lo puede llenar Dios, manifestado a través de Jesucristo. Bueno, desde que el mundo es mundo, los hombres han intentado llenar ese vacío con la religión, con la filosofía, con las relaciones humanas, con las ganancias materiales, pero jamás se ha preocupado por llenarlo con Dios. Por eso nada lo satisface. A mí me gusta mucho ir por la calle y ver caras. A veces estamos parados en un semáforo y estamos viendo los carrazos, las camionetonas pasar, pero con unas caras largas de preocupación algunas, otras de molestia, otras de fastidio. Nada los satisface. Podrán traer sus carrazos, podrán traer sus ropas finas, pero que si no, miren, como les digo, vean alrededor, hay desesperación, hay codicia, hay desesperanza, y eso es una característica de la historia de la humanidad. Por eso vemos hoy la realidad de nuestra sociedad, que todos sus crímenes, sus fracasos, su descontrol y leyes antibíblicas ocurren porque el mundo se ha alejado de Dios y lo que sucede no es culpa de él, es culpa del hombre que se ha entregado al pecado por haberlo abandonado. Es más, fíjense, haciendo un resumen de esto. ¿Saben ustedes de qué trata la Biblia? Precisamente de la historia de la búsqueda desesperada que Dios hace por la humanidad. De eso trata la Biblia. Él constantemente está buscando que el hombre voltee a él. Constantemente, pero el hombre pues anda en otras cosas. Y estoy hablando del hombre como humanidad, no como género. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. Yo invito a que ya no haya resistencia, a que seamos conscientes que no hay de otra. O quieres escapar de lo que viene, o te quedas a sufrir y a esperar el juicio de Dios que vendrá. ¿Sobre quiénes? Sobre los que moran sobre la tierra, dice el texto. Y esta frase es utilizada para hablar de quienes no son salvos en Jesús. Está hablando de los condenados. ¿Y quiénes son esos condenados?
Bueno, Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en primer lugar el verbo está en pasado, amó. O sea, ya Dios ya no va a dar a nadie más para que salve a la gente, porque ya lo dio una vez y para siempre. Y luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez está en pasado. Dios ya envió a su Hijo, ya no va a mandar a nadie. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense qué curioso. Los primeros dos verbos, amó y envió, están en pasados. Y el único que está en presente es el que dice cree. Por eso, cuando lea la Biblia, siempre va a ser actual. Aquí está diciendo que si usted no cree ahorita, hoy, en este momento, no sabe usted si vaya a tener otra oportunidad o no. Porque nadie tenemos la vida comprada. Bueno, esos condenados de los que habla el texto son aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces, la frase se refiere a los incrédulos que van a ser objetos de la ira de Dios. Porque la iglesia verdadera para ese tiempo ya va a estar en el cielo, ya no va a estar en la tierra. Porque Dios nunca dijo que el juicio fuera para la iglesia. Por tanto, ¿qué va a pasar con los que no se conviertan antes del arrepentimiento y se queden? Pues a esos son los llamados los que moran sobre la tierra. Entonces, vuelvo a repetir, que ya no haya resistencia. Hay que cambiar el viejo corazón que se está adorando a sí mismo. Y no hablo del músculo cardíaco, sí, estoy hablando del nuevo nacimiento que significa seguir las pisadas de Cristo. ¿En qué lo va a seguir? Pues en sus normas morales de conducta, espirituales y piadosas. No, esas ya nos han quedado plasmadas en la escritura, no tenemos que buscar en otro lado. Ya lo mencioné anteriormente, ya no habrá una oportunidad más. O se toma o se deja. Imagínense si ahorita que está todo tranquilo y se puede decidir sin presiones, a lo mejor es por eso, no se toma la decisión. Cuando estén en medio de la horrenda tribulación, menos, porque allí ya Dios no trabajará con los gentiles, trabajará con Israel. Por eso el tiempo es ahora que hay oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Otra forma de escapar es santificarse. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, el motivo principal para que busquemos la santificación es porque sin ella nadie verá al Señor. No importa todo lo que hayamos hecho para Él. Tampoco importa lo mucho que nos hayamos llamado cristianos o que hayamos estado calentando banca cada domingo. Si no estamos santificados o apartados del mundo, no somos santos y no veremos al Señor. Y el texto pues, es bien claro. ¿Por qué es eso? Porque el verdadero cristiano debe ser nacido de nuevo y anhelar su santificación. Porque si no es así, aunque se diga cristiano, aunque ofrende, aunque diezme, todo lo que usted quiera, si no ha nacido de nuevo y no se ha santificado, entonces debe preguntarse cuál es su realidad espiritual. No vaya a ser que se esté pareciendo más al mundo en el que se desenvuelve que a Dios. La palabra santificación significa separación de lo mundano, de todo aquello que se opone a lo espiritual, santo o divino. Los cristianos le pertenecemos a Dios, somos parte de su familia celestial. Entonces debemos de vivir haciendo la diferencia con la manera de vivir de los no creyentes. Nuestro testimonio es un referente que quien sabe somos cristianos está buscando ver. Ya les dije la vez pasada, nosotros somos como cartas leídas de los hombres. ¿Qué están leyendo nosotros? Algunos ni siquiera van a leer una Biblia jamás. Nosotros vamos a hacer su Biblia leída, por eso tenemos que dar testimonio.
Otro punto para poder escapar del terror de la tribulación, ¿cuál es? Consagrarse. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí estamos viendo un cambio espiritual en la persona que junto con Pablo pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este texto nos manda el mensaje que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo y todas nuestras cosas le pertenecen a Dios. Y son las condiciones que nuestro Señor Jesucristo propuso para quien quisiera ser su discípulo. Mateo 16:24 dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y cierra el mensaje, ese mensaje que acaba de dar, con una sentencia muy breve. En el 25, versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a ver un comparativo entre lo que enseña Jesús y lo que dice Pablo. Bueno, Jesucristo dijo, tome su cruz. Y Pablo responde y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Luego Jesucristo le dice, lléguese a sí mismo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Luego Jesucristo le dice, sígueme. Y Pablo le dice, o responde, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Recordemos que Pablo había conocido a Jesús, de hecho lo perseguía, por eso él sabía lo que Jesús había dicho. Bueno, entonces, ¿qué es lo cierto? Que la frase, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es tan radical que no abundan muchos Pablos en este planeta. Y cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, entendemos que ese yo, que ya no vivía en él, se refiere al viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo. Filipenses 3, 4 y 6 dice, al 6 dice, aunque yo tengo todavía también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese yo que Pablo había crucificado era el Pablo soberbio, el fanático, el jactancioso. Él se enorgullecía de su nacionalidad, de su partido religioso, de su preparación académica y además se jactaba y presumía de que sobresalía entre sus compatriotas. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando aquel viejo hombre llamado Pablo de Tarso supo su encontronazo con Cristo y escuchó el evangelio? ¿Qué dijo? Renuncio a mi yo carnal y mundano. Me niego a mí mismo. Él negó continuar su forma de vivir, que tal vez había llevado al pináculo del éxito y el reconocimiento terrenal, que saben que aunque no lo buscó, sí lo tuvo. De hecho, está que nosotros lo reconocemos como nuestro apóstol, porque además fue llamado para predicar a los gentiles. Sin embargo, él negó todo. ¿Y por qué lo negó todo? Porque para él era mucho más excelente el mensaje de Cristo y la vida que enseñaba. Y este es un gran ejemplo de consagración que nosotros deberíamos de seguir. Bueno, el último paso para escapar de la tribulación que viene es la pasión por Cristo. Y eso lo vamos a ver en 2 Corintios 11, del 16 al 33. Es un texto muy largo. Por eso yo los invito para que ustedes lo lean en su casa. Bueno, primero vamos a definir lo que es realmente la pasión o cómo es que entendemos la pasión. Dice el diccionario que la pasión es amar a algo o a alguien con intensidad. Es cuando somos cautivados por algo que nos atrae. Es un sentimiento muy profundo que nace de nuestro interior y nos lleva a tener ciertas actitudes o comportamientos. Incluso a veces cambiamos hasta nuestra manera de vivir. Y este pasaje es un ejemplo muy claro que encaja en lo que es una verdadera vida apasionada por Dios. En ese pasaje se relata cómo fue la vida de Pablo y cómo fue probado en azotes y en maltrato. Pasó por la cárcel, fue perseguido, naufragó 3 veces. En fin, o sea, le pasaron un chorro de cosas.
Y todo eso le pasó por ser un apasionado de lo que él mismo expresó que le hacía hablar como con locura. Y era tan fuerte que lo llevó a hacer todo lo radical que se puede ser. También en el libro de Hebreos 11, ahí aprendemos de la vida de los héroes de la fe que al igual que Pablo, también consagraron sus vidas y se apasionaron en el servicio a Dios hasta llegar al sacrificio y a la muerte. Y yo pregunto, ¿qué tan grande puede ser nuestra pasión por Cristo? ¿Será tan grande como para que exista un cambio en nuestra vida? Porque cuando se tiene pasión por Él, hace que exista un cambio verdadero en nuestra vida. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando andamos de novios? Nos apasionamos con el muchacho, ¿verdad? Y ya queremos estarlo viendo a todas horas y no queremos separarnos de él. Y bueno, eso es exactamente lo que el Señor quiere, que no querramos separarnos de él. Bueno, por lo menos a mí me pasaba con mi marido cuando éramos novios. Se me hacía chiquito y poquito el tiempo que estaba con él. Yo quería estar más tiempo y él también, ¿verdad? Porque pues también quería estar conmigo más tiempo. Tanto es así que aquí estamos, 40 años después. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjense, este es un mandamiento que Dios nos deja para mostrarnos lo que debe de ser nuestra pasión por Él. Aquí se nos dice cómo es que Dios quiere que le amemos. Y yo les invito a que juntos reflexionamos en esto, porque muchas veces es fácil decir que le amamos, pero cuando actuamos diferente a lo que ordena, pues ahí ya nos pone en una situación muy diferente. Por eso yo me atrevo a decir que una verdadera pasión por Jesús es ser obedientes y obedientes hasta la muerte. Bueno, esto es solo una parte de lo mucho que podemos hacer para no quedarnos después del rapto, pero todo redunda en obediencia, ¿eh? Todo redunda en obediencia. Quienes ya somos salvos, bueno, pues sigamos obedeciendo. Y con estos pasos analicemos nuestra vida para saber en qué estamos fallando, para tratar de enmendarlo lo antes posible porque no sabemos ni el día ni la hora. Lucas 12 del 4 al 5 dijo, mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. Para quienes no se han decidido recibir a Cristo, les invito a que tomen la decisión de cambiar sus circunstancias futuras y permitan que hoy sea la mano de Dios la que señale su camino. Ya los he dicho antes, no importa cómo hayamos comenzado, lo importante es cómo vamos a terminar. No importa de dónde venimos, sino a dónde vamos a ir a quedar. La tribulación y gran tribulación va a ser el infierno en la tierra. Nadie va a poder soportar el sufrimiento. Quienes no recibieron a Cristo como Salvador van a tener que sufrir como pago por su rebelión contra Dios. Esto no es parte de una película, no es ciencia ficción. Todo esto está revelado en la Biblia. Es importante que empiecen a preguntarse a qué reino pertenezco, al de la luz o al de las tinieblas. Solo hay dos comandantes. Dios Padre, que es el dueño y Señor de todo lo que existe, o Satanás, el mentiroso y padre de mentira. Decídanse, no pierdan la oportunidad, no hay mañana. El tiempo de partida de la iglesia se acerca. Y si se quedan, ya saben lo que les espera. No soy yo quien les condena, es su falta de fe en aquel que les puede dar vida eterna, pero que también, como dice el texto, tiene poder de echar en el infierno. Puede ser que se oiga dura esta palabra, pero es la verdad. Y si se cree o no se cree, eso no cambia lo que le vendrá a los desobedientes. Así que reconozcamos nuestros pecados y seamos obedientes, porque de no ser así, iremos camino a la destrucción y lejos de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios y no nos sometemos ahí en obediencia, ya sea porque no creemos o porque no queremos renunciar al mundo, endurecemos más y más nuestro corazón como Faraón. Pero necesitamos recibir su oportuno consejo para volvernos a Cristo en completo arrepentimiento. Solo así
podremos ser salvos de la terrible tribulación que se avecina. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. ¿Quieres escapar de la tribulación? Recibe a Cristo y obedece sus mandamientos. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo y no olvides dejar tus comentarios. También puedes buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que más personas escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.